Bienvenidos a tu canal Paula Afirmaciones. Día 13. Reto 21 días para mejorar tu autoconcepto. Repetiremos 108 veces una afirmación diaria. Repítela después de mí, con amor, entusiasmo, energía positiva. Vamos allá. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. 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 Mis pensamientos positivos crean mi realidad.
Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad.
Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Que tengas un maravilloso y bendecido día. Recuerda que es un reto por 21 días. Nos encontramos mañana. Gracias.